Espero que estés preparado porque el día de hoy en serio vamos a hablar de cómo desdoblar la realidad. Nos vamos a poner profundos con esto y vamos a saltar de todo el juego de la charlatanería, chamanería, de los disfraces y las luces y el humo. Hablar de realmente de forma cruda de lo que es el despertar espiritual y práctica y real, más allá de el imaginar luces de colores iluminando mi alma, que conscientemente bien llevado tiene un poder muy grande, pero eso se lo dejamos al yoga evolutivo. Vamos a hablar realmente de cuáles son 10 efectos reales que también traen cierto superpoder, cierto inclusive a veces como una aura milagrosa de lo que te permite hacer pasar por ahí, que puedes desencadenar durante tu despertar espiritual. Con esto el canal empieza a dirigirse a una parte todavía más holística, donde quiero empezar a compartirte también un poco mi experiencia justamente en este camino de aprender a convivir con la energía en su estado natural, ¿no? A aprender a percibir la realidad más allá de los límites y los velos del pensamiento humano, más allá de las palabras, y poder ver la realidad cruda y tu conexión a esta hasta ese grado en el cual te das cuenta de que tu verdadero cuerpo es tu entorno, ¿no? Pero bueno, vamos a hablar mucho ahorita de cómo se va justamente dando este proceso de despertar y de 10 puntos muy importantes del camino, que entenderlos no solo va a acelerar tu proceso, sino que va a hacer que también te saltes muchos puntos muy dolorosos y que llegues mucho más rápido a las partes más hedónicas, divertidas, y donde también tu poder para desdoblar, para transformar, para reconstruir la realidad realmente se incrementa, y vamos a entender cómo hacer eso justamente. Así que si estás preparado para pasar al siguiente nivel, agárrate porque estamos a punto de pasar al otro lado. Ven conmigo. Empecemos por el principio, y es ¿qué quiere decir justamente el despertar espiritual? Y para ponerlo en una frase, es el proceso por el cual vas empezando a percibir la realidad, despertando de todos los sueños de la ilusión, de la forma y la materia, del pensamiento humano, de la ideología, de las palabras, y vas cada vez conectando más y más y más con lo que es la realidad cruda, más allá de la realidad perceptual o la realidad imaginaria que proyectamos en el entorno o en lo que sea que nos rodea, y que vamos usando pues todas estas tecnologías neuroeléctricas para pensar la realidad mientras la vamos experimentando. En el primer efecto que empezamos a ver justamente cuando empieza a haber un proceso de despertar espiritual, de ir quitando capa por capa por capa, en gran parte muchas fantasías y en gran parte también muchas pues instalaciones foráneas, ¿no? Estas partes del condicionamiento sociocultural que impone el sistema social en el que uno crece y que te dice que la realidad es de determinada manera, y que usa la presión social para forzar una visión muchas veces muy estrecha y poco precisa de lo que es la realidad, pero que logra construir una realidad cotidiana que permite que un status quo muy bajo, pero pues al final hay un nivel, al menos, que por eso tenemos aquí que acelerar la evolución, levantar los niveles de la sociedad, pues se queda ahí, ¿no? El mundo muggle, el mundo de las palabras y los símbolos, y donde me siento seguro en lo que conozco. Ahora, arriba del mundo muggle se empieza a ampliar tu perspectiva, empiezas a ver la ciudad desde fuera como la colmena humana que es, y empiezas a darte cuenta que si bien el mundo muggle intenta crear esta realidad cotidiana, la percepción cotidiana es muy poco imprecisa, y si realmente quieres entender un poco más del universo y de la realidad, tienes que alienarte y salirte de la colmena para tener un encuentro directo con el oscuro mar del infinito, el abismo y la conciencia del todo, ¿no? Y en este proceso de despertar, justamente pues hay mucha ruptura mental que duele, porque literalmente partes de ti se mueren, partes de ti se deshacen para que emerja una nueva versión de ti, y hay, a nivel celular cambias de células, ¿no? Cada 7 años hay una renovación completa de todas las células de tu cuerpo.
de toda la materia que te componía. Lo único que permanece es la conciencia prácticamente. Ahora, cuando empiezas a justamente tener este efecto del despertar espiritual, de ver las cosas desde arriba, de ya no estar perdido en el bosque, sino ser el águila que puede contemplar el bosque entero y entender cómo funciona como organismo, y desde arriba, al ver todas las reglas del sistema que desde aquí no puedes ver, hackear, cambiar las reglas, jugar, surfear sobre las reglas, ¿sabes? Y esto nos lleva justamente a el segundo efecto que vamos a tocar hoy del despertar espiritual, que es cuando empiezas a hacer esta separación del símbolo y el significado. Una de las partes más duras yo creo que es la que Nicola Cruz tiene en esta canción, en la que una chica repite: yo no entiendo nada, todo tiene nombre, yo no entiendo nada. Que básicamente me imagino a alguien psicótico sin entender nada, porque le dicen esta cosa es esto y esto y esto y esto, pero rompe esa asociación de símbolo y significado, y simplemente de repente pierde el significado de todo lo que le rodea y escucha ruidos asociados a cosas, pero no entiende, ¿sabes? Yo no entiendo, pero igual, y esa solo es mi interpretación hiper existencial al respecto y no tiene nada que ver con el trip personal de ese compositor, ¿no? Continuando con el tema, cuando empezamos a crear esta ruptura, nos empezamos a dar cuenta de cómo la sociedad crea esta ideología, estos símbolos, y los dota de estos significados que nos hacen creer que ciertas cosas que son totalmente imaginarias, como el mismo lenguaje, la identidad, todo lo que se puede hablar es básicamente imaginario, ¿no? Y pues empiezas a darte cuenta de que todo lo que creías que es real no lo es, y lo que en gran parte creías que no era real sí lo es. Claro, no cayendo en el marco charlatanería, creo, en lo que sea, pero sí cayendo en el marco de darte cuenta de que los premios Nobel, lo que están aprendiendo de la física, o lo que empiezan a demostrar, es que la realidad real, fuera de nuestra burbuja de percepción humana, es mucho más amplia, y el poder de que tenemos como individuos y como colectivo es mucho más amplio, y que si elevas tu conciencia y tu percepción para percibirte desde un espacio donde entiendes con mayor precisión el universo y las reglas que lo mueven, puedes tener mucho mayor poder sobre este universo. Y esto nos lleva al efecto 3. Salir de la ilusión de la intoxicación cultural. Romper los límites mentales de lo que significa ser humano, y si bien poder tener la estructura humana para entender con mayor precisión el entorno, también tener el poder de callar la mente y solo moverte por el hiperespacio eterno de la hora total, desde un espacio en el cual no estás conectado desde el neocórtex pensante, sino que se activan otras partes de tu cerebro que hacen que empieces a conectar con todo tu entorno de formas distintas. Todo esto es otro tema que dejo ahorita para la biblioteca de Pranayama, el yoga evolutivo y las técnicas justamente que activan todo tu cerebro, toda la serie ya más racional, la de el juego de la vida. Pero por ahora, continuando con esto, una vez que empiezas a quitar estos velos o ilusiones humanos, empieza a ver lo que en el hinduismo llaman como el Vedanta, ¿no? Que, explicándolo como yo lo entiendo, porque igual ni es eso, pero como yo lo entiendo, es cuando te das cuenta de que tú no existes como un ente independiente del todo. No eres tú y la naturaleza. Tú eres parte de la naturaleza sucediendo. Tú eres parte del universo sucediendo. Tú eres el universo encarnando, poniendo todas sus propiedades en un fractal que tiene el poder del infinito, dándose cuenta de que eres eso. Has pasado a través de esta experiencia biológica rarísima, por esta clase de amnesia biológica, que te ha puesto en un estado de confusión y velos mundanos que te ayudan a identificarte a algo finito. Pero la verdad es que tú eres el abismo entero encarnando y tomando esta identidad para poder por un momento pretender que eres algo aparte y poder pues darle un poco de sentido y juego y humor a la eternidad, ¿no? Que es estar ahí en el espacio de ser el todo el tiempo. Mucha solitud y tienes que, pues nada, fractalizarse, ¿no? Totalmente matemática mandelbrothiana. Somos la entropía sucediendo, el tiempo y el espacio desdoblándose y reconfigurándose y jugando a pretender a través del ADN y todas estas configuraciones neuromentales. Pero bueno,
Me doy cuenta de que yo soy cada una de las 50 trillones de células que me conforman, de que yo soy mi entorno y de que yo tengo la responsabilidad de cuidar tanto mi cuerpo interno como mi cuerpo externo y de percibirme desde un espacio donde me entiendo así con todo lo que sucede. ¿Y qué pasa? Cuando yo me percibo como el todo, siento por todos. No caigo en este juego del gurú guía que va a ser el líder de todos, sino por el contrario, ayudo a que haya movimiento y que el poder no se centralice, sino que haya fluidez en la energía y en el crecimiento grupal y que muchos puntos distintos vayan aportando para que haya un crecimiento además estructurado y conjunto y no una pirámide que va creciendo en el medio. Y esa es la cosa, ¿no? Que el despertar muchas veces se asocia a estos líderes hiperpoderosos y carismáticos, que claro, que tiene que haber líderes espirituales que te lleven ahí, ¿no? La cosa aquí es que muchos de esos líderes monopolizan la conexión espiritual, ni siquiera te permiten realmente experimentarla, sino que ellos son el medio que tienes para que ellos la experimenten y te digan qué onda. Y yo creo que justamente es hora de que sea todo un poco más libre, cada quien salga un poco de la Matrix, empecemos a crear nuestros propios nuevos mini sistemas, matrices más divinas y menos cotidianas, animales y salvajes, y todo el sistema se levante. Pero para eso primero tenemos que dejar de percibirnos desde el individuo que intenta que nadie se lo coma y ver que se come, y empezar a justamente volver a la comunidad consciente, elevada, divina, ¿no? Que tristemente, como los Vedas, cada vez que empezaban a lograr una sociedad que se reconocía como la divinidad y que empezaba a lograr cosas increíbles, pues nada, llegaban los bárbaros, que eran muchos más y no entendían nada, y los mataban a todos a pedradas antes de esa gran salto de trascendencia. Ahora, estamos a punto de pasar a eso, solo que ahora tenemos la oportunidad de usar la tecnología exponencial del internet para que justamente todo ese espacio de oscuridad en la conciencia, donde estamos separados pensando que somos individuos distintos, empiece a romperse, y poco a poco se rompe el caparazón para que la luz entre, ¿sabes? Para que más allá de los juegos del ego tengamos un ego, porque al final eso hace divertida la experiencia, es lo que la hace interesante, creo. Es lo que la hace un poco menos, ¿sabes?, certera, y crea incertidumbre y le da como chispa a la existencia, pero al mismo tiempo donde constantemente hay estos rituales que había hasta hace unos cuantos cientos de años que empezó toda esta monopolización de la espiritualidad a través de la religión organizada sin espíritu. Y que era justamente eso, ¿no? El llevar a los niños a la montaña. No como el cura que quién sabe qué les hace ahí, sino como el chamán que los lleva a un emprendimiento espiritual de iluminación. O el maestro yogi que no usa enteógenos, que simplemente te enseña a canalizar la energía a las partes del cuerpo necesarias para que crezca tu cerebro, crezca tu sistema nervioso y llegue electricidad a las partes que te activan y te conectan con el universo. Y cuando empiezas justamente a evolucionar, aquí empieza esta parte del desarrollo de meta habilidades, que yo las describo como habilidades que ya no son tú desde aquí desarrollando la habilidad, sino más bien tú desde aquí desarrollando la experiencia a través de la cual vas a desarrollar algo. Metahabilidades son habilidades que van más allá del espacio físico, pero que nos ayudan a manifestarnos mejor por este. Entre algunas de las más sencillas o más simples de explicar está la proyección de futuro, como en el ajedrez, ¿no? Empiezas a poder plantear futuros posibles, y cuando tienes suficiente entendimiento de la realidad para crear simulaciones en tu mente de futuros posibles precisos, puedes empezar a crear variantes y empezar a darte cuenta de cómo, influyendo en el instante presente, puedes hacer que cierto futuro se desencadene o no. Actuando en el presente es donde puedes hacer el acto mágico, transformar el flujo normal que lleva el universo moviéndote por el espacio y empezar a, como punto focal, ondular a voluntad, moverte libre de mente, ¿sabes? Y eso es el significado de magia en gran parte, pero eso es todo otro tema. Ya yéndonos al punto entre donde las culturas ancestrales egipcias dan su recorrido por la historia de la humanidad para volverse ciencia y pelearse consigo mismas en vez de reconciliar, ¿no? Pero ahí estamos uniendo al águila y el cóndor, a la ciencia y el espíritu, y es eso, quedarnos en este espacio donde entendemos la parte espiritual, pero más científicamente, no dejándonos llevar por charlatanes que ni siquiera nos permitan
llegar a la experiencia, no nos dan una forma, no nos dicen que existe el camino porque o no lo conocen o por razones personales no quieren que lo conozcamos, pero creo que cada vez más se empieza a ver ya esta ruptura exponencial para que aceleremos nuestra evolución individual y colectiva. Pero bueno, metacognición, metahabilidades, estamos hablando de metaprogramación, de poder empezar a programar la experiencia mientras las vas viviendo. Esto quiere decir programar tus pensamientos momento a momento para pensar los pensamientos adecuados, para poder percibir la realidad desde un espacio mental adecuado y alinear todo esto con tu fisiología, tu respiración y tus emociones para no solo pensarte elevado y masturbarte mentalmente para sentir que eres un dios, sino realmente liberar la energía que te permita hacer los cambios y alterar la realidad y desdoblarla y transformarla y transformar el significado y la percepción y vamos ahí, ¿no? El apocalipsis sucede no cuando se destruye el mundo en una catástrofe nuclear, sino cuando nuestra idea de lo que es el mundo cambia, el mundo en sí cambia. Entonces, si todos cambiamos nuestra idea, hacemos ese acto mágico y traemos la magia al presente. Nos damos cuenta que nosotros podemos momento a momento percibir el mundo como profano e impuro, o podemos percibirlo como una experiencia sagrada y celestial. Tú decides a través de tu percepción y pensamiento, cuando lo haces conscientemente y no estás pensando y repitiendo los pensamientos que los medios te dicen, cuando empiezas a cuestionar todo y cuestionar a la autoridad y a pensar por ti mismo y crear pensamientos que vienen desde el cuestionamiento y el pensamiento crítico, y entonces tú empiezas a crear cultura, a crear símbolos, a crear rituales y hábitos nuevos, y en vez de que a ti te intoxique el condicionamiento cultural, tú empiezas a intoxicar el condicionamiento cultural con una energía de libertad, ¿sabes? Con el puro hecho de que tú resuenes como un humano libre, la gente a tu alrededor va a ver una nueva visión, una nueva percepción. Y si tu visión es suficientemente fuerte, va a empezar a vibrar más fuerte. Y esto nos lleva al punto 6, que es la resonancia. Esa parte donde empiezas a sincronizar, empieza a haber sincronicidades, empieza a haber ya un toque místico, que yo lo resumo como: tienes pensamientos de cierto calibre, cierto nivel de vibración mental, cierto nivel de vibración bioquímica con emociones de cierto calibre, cierto nivel en tus acciones traen bondad al mundo, traen luz, porque sonríes sin necesidad de que nada te ocasione la sonrisa, solo para regalar esa sensación de porque sabes qué es lo que estás reflejando y lo que estás regalándole al mundo. Sentirte bien y evocar las emociones que quieras solo porque puedes, ¿sabes? Porque se siente bien. Empezar a jugarle a la ingeniería hedónica de combinar la neurociencia de la fluidez y el máximo rendimiento con la máxima psicología positiva, y también con una idea más precisa de espiritualidad mucho más democratizada y menos centralizando el poder, ¿sabes? Pero bueno, cuando empiezas justamente tú a resonar, porque primero normalmente tienes que alejarte de lo que resuena abajo para tú solito sanar, romperte, destruirte y reconstruirte y empezar a vibrar más fuerte. Y lo que va a pasar es que cuando te transformes, lleves esta apoteosis personal al punto de ya percibirte desde un espacio donde te das cuenta que la presión social es mental también, y que toda esa presión del sistema se queda en el sistema, y si te sales del sistema, ¡pum!, eres libre. En el ahora, claro, te puedes quedar en la selva y eres libre, pero te come una serpiente, ¿no? El sistema tiene sus lujos y beneficios. No solo estamos aquí porque nos gusta que nos traten mal, ¿no? Obviamente, la civilización es importante, la comunidad es sagrada. La cosa es elevar a la comunidad para que no estemos todos fraccionados y separados, sino que seamos una comunidad sí abierta, sí aceptada, con un nivel de virtudes, con ciertos hábitos colectivos, con ciertas creencias colectivas y código colectivo, pero con una mente mucho más libre, mucho más real, mucho más conectada a la realidad a través de un pensamiento racional, crítico y científico, y menos a través de un pensamiento místico, mágico, musical que no tiene ningún sustento más, que me lo dijo ese tipo que tiene un sombrero bonito, ¿no? Decía George Carlin: yo tengo la misma autoridad religiosa que el Papa, solo que a mí me cree menos gente. Pero bueno, no voy a criticar a nadie aquí, solo voy a continuar diciéndote un poco lo que va pasando como los efectos secundarios desde el despertar espiritual. Y lo que pasa es que empieza a haber una comunicación más consciente, y ese es el punto 7.
Esto quiere decir que te das cuenta del verdadero poder que tienen tus palabras para moldear tu realidad y para de cierta forma también crear una burbuja de realidad que crea la realidad que tú percibes, y que cuando chocas con otra persona, en vez de que tú caigas en su realidad, esta persona empieza a elevarse a la tuya. Para esto tienes que mantenerte constantemente vibrando alto, ¿no? Ya pasas por todas estas muertes del ego, por estas rupturas de condicionamiento sociocultural, por estos procesos de aprender a controlar tus emociones, a estabilizarte, a regresar a tu centro y a estar desde un espacio donde tú vas programando la experiencia en vez de solo vivir la experiencia programada. No porque literalmente tú vas a pensar que algo va a suceder y va a suceder, sino porque a través del pensamiento vas a poder elegir cómo percibes cada cosa, qué significado le das y por tanto cómo te afecta y qué tanto poder tienes sobre esto, ¿no? Y por otro lado, sí, no es responsabilidad incondicional. Pero bueno, más allá de esto, aquí empieza a haber un entendimiento de cómo creas la realidad a través de la comunicación, ¿no? Cómo la bajas al espacio donde la gente, pues que todavía está dentro del condicionamiento sociocultural, a través del lenguaje correcto, a través de los programas correctos, puede empezar a elevarse. Y empieza a pasar eso. Empiezas a volverte un imán que eleva gente, empiezas a liberar mucho más energía de la que consumes, y eso también te mantiene en estados emocionales más altos. Y este es justamente el punto 8, que es el control emocional. Viene un espacio donde si tú permites que los estímulos externos simplemente te sobresaturen, vas a caer en simplemente volverte un chivo más del sistema y seguir la zanahoria y hacer lo que te pidan. B, caer en volverte un psicótico loco que no puede controlar su mente porque todo le da miedo, porque no logra asociar símbolo a significado y está en una pelea con el sistema. O C, una persona que se reconoce a sí mismo como una biocomputadora que tiene el poder de crear básicamente cualquier molécula y componente bioquímico y neuroquímico y de transformar moléculas y átomos a voluntad si aprende a hacerlo conscientemente. Tomar responsabilidad sobre el poder que tienes para conscientemente empezar a desarrollar habilidades que te permiten controlar mejor tus emociones hasta el punto de poder elegir qué emoción quieres sentir a cada momento. Asombro, dicha, gratitud, confianza, amor, paz, emociones que aunque el sistema constantemente nos baja al fango para que nos mantengamos viendo hacia abajo, ¿sabes? En gran parte, si tú aprendes a empezar a evocar, si tú aprendes a empezar a hacerte cargo de tu biocomputadora como máquina que puede elegir qué emociones sentir, y claro, no es de la noche a la mañana, son habilidades que hay que ir desarrollando, son metahabilidades, habilidades posthumanas, habilidades que no vas a aprender dentro de la colmena, dentro de la escuela, dentro de la universidad, ¿sabes? Donde hasta los planes de inteligencia emocional más altos que hay para el desarrollo de inteligencia emocional en niños se quedan todavía muy, muy, muy básicos. No porque no tengamos el conocimiento para hacer algo mucho mejor, sino porque hacer algo mucho mejor querría decir que la siguiente generación sería mucho mejor que la anterior, y eso haría que hubiera un desestabilización global muy fuerte, porque se podría marcar demasiado la diferencia cultural e intelectual, y eso pues sí es peligroso como especie por muchas razones que ya conocemos, genocidios y otras cosas, ¿no? Pero bueno, ese no es el tema de hoy. Cuando entiendes el poder que tienes a través de la comunicación para modelar la realidad y moldearla y moldeártela, metaprogramarte a ti mismo, programar tu identidad y programar tu percepción del mundo, e ir también dirigiendo un poco la realidad externa, esto no quiere decir que la vas a controlar como un titiritero a los títeres, pero sí que vas a entender qué tanto puedes influir realmente cuando dejas de reaccionar a tu entorno y empiezas a accionarlo. Te presionan los botones y no reaccionas, y al revés, tú presionas los botones y vas moviendo toda la realidad a tu voluntad de cierta forma, muy conscientemente, y hacia un espacio benéfico, ganar, ganar, bueno para ti, para mí, para el ecosistema y sustentable, ¿no? Aquí te das cuenta, en este punto número 9, que con el lenguaje creas la realidad y absorbes su poder para empezar a crear todavía más cultura, pero una cultura ya ideológica mucho más profunda, ¿no? Una cosmovisión que yo recomiendo que vaya hacia una co-cosmovisión, juntar a personas elevadas y co-crear ideas en espacios elevados de pensamiento para crear nuevas alternativas, nuevas formas de hacer las cosas, ¿no? Obviamente tiene que haber un grupo super top que también conozca de cultura, de historia, de
trascendencia, de espiritualidad, pero también de economía, de geopolítica, etc, 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 para que realmente se pueda crear un modelo elevado y luego, pues nada, lo de siempre, llevarte a algunos a Shangri-La y esperar a que los humanos se enteren que ahí están los santos para que suban a matarlos a todos porque les da miedo lo que no entienden. La cosa es que si elevamos a toda la humanidad, pues ya el planeta entero lo volvemos Shangri-La. Y por último, antes de decirte el punto máximo, quiero recordarte suscribirte, dejar el comentario, todo lo que pienses, por favor compartir con la gente que necesita ver esto. Y entender que el último punto es la disolución total. Todavía aquí estamos hablando de despertar, ni de transición, ni de ascensión espiritual, ¿no? Estamos hablando de empezar a despertar, y el despertar termina con la disolución de la identidad hasta el punto de quietud total interna en el cual dejas de percibirte como el yo individual y realmente se apagan las partes de tu cerebro que necesitan apagarse para que tu alma y tu cerebro empiece a expresarse, no solo a través de términos místicos como alma, sino realmente empieza a haber liberación de neuroquímicos, dimiltriptamina, psicodélicos y cosas así que te llevan a ese espacio. Y a través de la disolución y la quietud total llegas al centro. Y cuando estás en quietud total puedes empezar a ver cómo todo se mueve. Y de eso seguiremos hablando por aquí. Yo soy Jero Cronenberg. Quédate conmigo. Recuerda que en la página superamind.com también hay mucho contenido gratuito, también están los talleres, entrenamientos, entradas, artículos y todo para que aceleres tu evolución. Aquí en YouTube ya está, ya. Solo métete de nivel 0 a 5000 plus. Ya estamos en el siguiente nivel. A darle. Ven conmigo.